Este, Quiere que le diga cómo queda la condición, a ver, que la velocidad tangencial o bien tiene que quedar como, uy, ¿dónde estaba? Debe de quedar como omega R medios o al revés. La, la rotación debe de quedar como 2 v tangencial entre R. ¿cómo dices? Dos veces la velocidad tangencial entre el radio de giro. Ujú. Dos veces la velocidad tangencial entre el radio. Entre el radio. A ver, así. No, entre el radio, ¿esto qué es? Es Omega. la omega angular. Ajá, ajá. Y ahí que, pero no estamos, este, bueno, está bien, ahí me estás dando una relación entre las cantidades, pero no me estás dando eh, las condiciones, porque es muy importante, fíjate aquí lo que te están preguntando. ¿Qué significa eso? Profesor, a ver, yo lo hice así, ¿le puedo decir cómo lo Ujú. hice? Dale, ¿no? A Entonces, ver. lo que yo hice fue igualar las dos expresiones, pero pues en su forma vectorial, ¿no? Porque pues, son vectoriales, Ujú, ¿sí? Entonces, pues puse menos 2 veces la masa, ajá. entre paréntesis, omega cruz V, Ah, ya. Menos dos veces la masa. Omega cruz B. Ajá. ¿no? Eso debe de ser igual, pues esa es la de Coriolis, entonces es la de la centrífuga, ¿no? Ujú, Entonces, menos M, ajá, por omega, ujú, cruz, entre paréntesis, omega, ujú, cruz, lo que se le llama radio vector, me parece que le llaman, ajá. y cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque pues de cajón se nos van las masas, ¿no? Porque pues es el mismo objeto, ¿no? Ajá. Entonces se nos van las masas y sabemos que el producto cruz pues se define como el producto entre los dos vectores por el seno que hay entre ellos, ¿no? Ujú. Entonces, pues lo podemos anotar y desarrollando, eh, ujú, sería, podemos suponer un ángulo entre el vector omega y el vector v, sea alfa, supongamos, menos 2 por omega v por el seno de alfa. Voy a ver por seno de alfa. Ajá, ¿Así dices? ajá. Y por el menos 2 creo que faltó el menos 2. Al menos dos. Ajá. Y eso igualado a, a nuestro otro lado. Y podemos, ahí para que, ahí es donde creo que entra lo que usted dice de la condición. Ahí, para que esto se pueda, pues, simplificar, implica que el vector omega y el radio vector son perpendiculares, entonces, o ortogonales creo que también les dice. Entonces, ahí sería, pues, el seno de pi medios, ¿no? Si lo ¿Y, desarrollamos. y eso por qué? Ah, pues para que se nos pueda llegar a la expresión que nuestro compañero nos dijo, ¿no? Porque si no, si es diferente de 90, pues nos va a dar una magnitud diferente. Entonces no se nos puede hacer al cuadrado y no se nos puede cancelar, ¿no? Mm, O si el mm, radiovector se mide desde el origen del sistema que está en rotación propiamente. O sea, que el sistema desde el que medimos y el sistema en rotación
tengan en común como quien dice, el origen, no. O sea, y desde ese punto el radiovector es también el radio el radio como quien dice, del sistema. Ujú. Y en esos dos sí que es verdad que que el omega, que el vector omega son perpendiculares. O sea, que el omega es perpendicular al radio. Ujú. Correcto. Entonces estamos diciendo, si les entiendo, a ver, primero tenemos que ver, o sea, cómo están considerando ustedes la rotación del sistema. O sea, qué tipo de sistema están considerando. Bueno, por ejemplo, ¿Rota si lo constante? consideramos, ¿Mm? bueno, si consideramos la rotación en alguna dirección, omega, y si consideramos que la posición del objeto hace con omega un ángulo, y puede ser algo beta, entonces podemos simplificar el producto cruz de adentro, ¿no? Y luego, como el omega de afuera, bueno, el omega cruz R, el vector adentro omega cruz R va a ser perpendicular por definición del producto vectorial a omega, ¿no? Y entonces omega cruz R va a dar un producto vectorial con, vaya, de dos vectores perpendiculares, entonces el seno de ahí es 1, y entonces se simplifica, entonces podemos escribir omega cuadrada por R por el seno de beta. A ver. A ver, para empezar, fíjense, lo de la izquierda, esto que ya escribí yo ahí en azul, está mal de entrada, ¿no? Así le falta la dirección del vector, o sea, el vector unitario. ¿Qué vector unitario? Si no estoy mal, ese sí que va a estar un poquito más complicado de definir. Ah, bueno, ¿es la velocidad es la tangencial o cuál es? Porque de hecho esa es otra que no hemos definido. Si es lo que creo, esa velocidad es la de un objeto que está en el sistema en rotación. Ujú. Y por lo tanto, para A eso ver, sí pero ocupo. para empezar, ¿qué es el sistema en rotación? O sea, ¿qué tipo de sistema en rotación es el que ustedes tienen en mente? ¿Tienen en mente alguno en particular? Pero luego he pensado algo así como con coordenadas cilíndricas propiamente, pero sí. Por ejemplo, así como la Tierra o un... Sí, exactamente. ¿Como la Tierra? Que eso la Tierra no tiene coordenadas cilíndricas, ahora que lo recuerdo. Pero sí, o sea, algo que se puede describir con polares, básicamente. A ver, la Tierra, en la Tierra no puedes usar las coordenadas cilíndricas, porque la Tierra es una esfera, ¿no? Exacto, exacto, sí, me volví terraplanista, unas disculpas. Ujú. Entonces, a ver, damas y caballeros, entonces están pensando en una esfera. A ver, creo que nos estamos complicando un poquito la vida, ¿no? Como les digo, primero tenemos que pensar en qué es lo que está rotando, ¿no? ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Sí? Y ya después de eso, pues ya vemos cuáles son las condiciones, ¿no? Pero primero tenemos que preguntarnos, a qué tipo de sistema nos estamos refiriendo. A ver, aquí alguien dice que le está levantando su mano. ¿Quién es quien está levantando la mano? Ah, John, pues podemos proponer un disco que gire, ¿no? Un plano que gire. Ujú. Pues podría ser, ¿no? Es algo simple. O sea, obviamente también podemos considerar la Tierra, ¿no? La Tierra, una esfera que rota. Pero de entrada, un sistema mucho más simple es un disco, ¿sí? Es un sistema más simple, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a pensar en un disco.
Un disco, el disco, esta cosa que llamamos disco, la podemos ver desde, vamos a decir, desde arriba, ¿no? Ahí está. Supongamos que tenemos esto visto desde arriba, aunque también puede estar visto desde un lado, ¿no? Entonces, esto visto desde la parte alta y vamos a suponer que eso está girando. Bien, ¿cómo va a girar? ¿Qué Pues opciones tenemos para proponga, que gire esta cosa? pues puede proponer la omega en sentido antihorario, ¿no? La Ujú. de toda la vida. O sea, puede girar en esta dirección o en sentido opuesto, ¿no? Bien, ese es el giro. Ahora, si el giro es así, ¿hacia dónde va el vector este que estamos llamando velocidad angular? Fuera de la página. Ujú. O sea, hay que recordar que el vector de velocidad angular es un vector que es perpendicular a la dirección, al plano de giro, ¿no? Sí. Entonces, en este caso va a ser perpendicular a esto, pero ¿hacia dónde? Digamos, Ya viendo nosotros, hacia mí o hacia adentro de este Viéndolo plano. usted, ¿no? O sea, hacia afuera, se sale de la hacia pantalla. afuera, Hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la pantalla. Entonces, el vector de, vamos a dibujarlo así. El vector de eh, velocidad angular, ¿sí? Sería hacia afuera y lo dibujamos así, ¿no? ¿Sale? Si lo quieres ver de otra forma, déjame ver. A ver, déjame volver a sacar esto. La brujulita. Vamos a dibujar esto así. Ahí está. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en perspectiva, ¿no? Es el mismo disco, pero visto así de ladito. Ujú. Entonces, si lo estamos viendo de ladito, entonces esto cambia por completo, ¿no? Entonces, si tenemos esto que está girando en esta dirección, ¿sí? Entonces, la velocidad angular, el vector de velocidad angular va a ser un vector que va a ir hacia acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Como les digo, aquí lo estamos viendo de ladito. Y va a ser perpendicular a el plano, ¿sí? El plano en este caso del disco, ¿no? Recuerden, estamos hablando de un disco que gira. Ya, si habláramos de una esfera, ya la cosa cambiaría un poquito, ¿no? ¿Sale? Si habláramos de una esfera, ¿cómo sería la dirección de la velocidad angular, del vector de velocidad angular? Vamos a ver. Otra vez vamos a sacarla. Aquí está. pues en una esfera no cambia, ¿no? Nada más se le asocia una velocidad angular a cada plano que se le puede intersectar a la esfera. No, espera, déjame dibujar esto. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta sería nuestra esferita. Y para que quede claro, ahí está. Entonces, esta es una esfera, ¿no? ¿Vale? Una esfera y tenemos aquí el polo de la esfera. Ujú. Bien, entonces, si esto ahora gira en esta dirección, por ejemplo, ¿hacia dónde va el vector de velocidad angular? Pues perpendicular a ese plano donde gira, ¿no? Si ahí le intersecta un Mm, plano, va a generar un círculo menor. A ver, hay una forma más fácil de decirlo cuando hablamos de una esfera. Por su centro. No, Que sea perpendicular a su círculo mayor. no, de una forma más Ya su precisa. eje, no, ¿Cómo? pues es su eje de rotación. A lo largo del eje, ¿sí? O sea, la esfera tiene un eje, ¿no? La esfera tiene un eje, vamos a dibujarla así.
Ujú. Entonces la esfera tiene un eje. Ahí está. Bueno, bien. La esfera tiene un eje. Ujú. De hecho, déjame. Ahí está. Para que se vea bien. Ahí está. De hecho, esto va por dentro y también más. Ahí está. Entonces la esfera tiene un eje, ¿no? Y entonces el vector de velocidad angular va a ir siempre sobre el eje, ¿sí? Sobre el eje. Entonces ya sea si lo dibujas aquí o lo dibujas hacia arriba, ya eso no importa. De todos modos, bueno, el vector de velocidad angular siempre va a ir a lo largo del eje de una esfera cuando estamos hablando de un sistema tridimensional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos eso. Bien. Ahora, entonces aquí son tres casos distintos. Esto es un disco, bueno, es un disco este visto desde arriba, este visto desde, digamos, de perfil, y este ya es una esfera, ¿no? Déjame aclarar que esta es una esfera. Ujú. Entonces es muy importante, primero, que definas de qué sistema estamos hablando, si es una esfera o si es un disco. Ujú. Bien. eh, o alguna otra cosa. Bien, ahora, la velocidad angular, ¿qué característica tiene? Perdón, la velocidad angular, la fuerza centrífuga, Tiende a hacer los objetos salir del plano que rota. no, fíjate bien lo que estás diciendo. Va en la dirección radial, ¿no? Ajá, va en la dirección radial, pero de qué caso estamos hablando? Ah, del disco, ¿no? Cuando hablamos del disco, cuando estamos trabajando en un plano, cuando estamos trabajando en un plano, entonces imagínate que tú tienes un objeto sobre un disco que gira que está parado sobre el disco. Entonces, este es un objeto. Un objeto. Bien, este es un objeto. Está sobre el disco, disco está girando, está rotando. Entonces, esto está este, mm, haciendo contacto sobre el disco. Bueno, entonces, en este caso, supongamos que está fijo sobre el disco este objeto. Entonces, la fuerza centrífuga va a ir ¿hacia dónde? Hacia afuera. Ujú. La fuerza centrífuga. ¿Por qué? Bueno, porque es la fuerza que se utiliza para justificar la aparición de la fuerza, del aparente movimiento hacia afuera desde el marco de referencia no inercial, que Mm, en el marco de referencia inercial sería la centrípeta. no, no. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza centrífuga y fuerza centrípeta? Una es la que permite que vaya en el movimiento circular, y la otra evita visto desde el marco de referencia no inercial, la centrífuga evita que colapse sobre el centro de giro. Mm, no exactamente. A ver, ¿qué dicen los demás? Surge por la demostración que existe entre vaya, cuando se pone cuando se ponen dos sistemas, o sea, pero más concretamente el sistema no inercial, propiamente es de hecho de las dos fuerzas imaginarias resultantes, que una es esta y la otra es la fuerza de Coriolis. Imaginarias, o bueno, le llaman ficticias, ahora que lo recuerdo. Ujú. No vieron los videos, ¿verdad?
y les pasé. Ah, de hecho sí lo vi, es el de Coriolis. O sea, precisamente aquí me estoy dando cuenta que pues no hicieron la tarea, ¿no? No hicieron lo que les pedí, que era ver los videos, ¿no? Y recuerden que yo les dije desde el principio, cuando uno les encarga hacer algo, háganlo cuando en el momento, no los vayan dejando para después, porque si no, se van a, se les va a acumular la chamba, ¿no? Y nunca lo van a ver. Al final nunca van a ver las cosas. Yo sí los vi. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre fuerza centrífuga y centrípeta? Centrífuga, pues es una fuerza ficticia, porque el marco rota, y Ujú. centrípeta es una fuerza que no es como tal una fuerza, sino es la resultante de varias fuerzas. Ujú. Eh, nada más te falta un detallito para lo de la fuerza centrípeta. Ah, que pues esa fuerza es la que permite cambiar de dirección la velocidad. No. Cuando hablamos de fuerza centrípeta, ¿a qué es igual la fuerza centrípeta? Masa por velocidad al cuadrado sobre R. No. ¿A qué es igual la fuerza centrípeta? A la suma de las fuerzas radiales. A la suma de todas las fuerzas, perdón, a la suma de todas las componentes radiales, ¿sí? De todas las componentes radiales de la fuerza. Esa es la clave. Entonces, la fuerza centrípeta es la resultante de todas bueno, no, perdón, es la suma de todas las componentes radiales de todas las fuerzas que estén actuando sobre un objeto. Y cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de fuerzas reales, ¿no? O sea, todo lo estamos analizando en un sistema inercial de referencia. Ujú, correcto. Entonces, esta es la diferencia. Y por lo tanto, la fuerza centrípeta no es una fuerza como tal, sino como nuevamente te lo digo, es la resultante de todas las fuerzas. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, esto que es la suma, recuerda, la fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas. Y por lo tanto, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Centrípeta. ¿Y a qué es igual la aceleración centrípeta? Ahora sí, eso sí es V cuadrada entre R. Ajá, es B cuadrada entre R o omega cuadrada por R, ¿no? ¿Sale? Pero en este caso, esto que estamos diciendo, esta B y esta omega que vienen siendo. ¿Mm? El omega es el, pues, el, la velocidad angular del sistema que rota y el No, R la posición. no, La omega es la velocidad angular del objeto. del objeto. O sea, aquí estamos considerando, fíjense bien la gran diferencia. Aquí todo esto, ¿a quién se lo vas a aplicar? Todo este Ese es rollo solo que un está. objeto, ¿no? Un ¿Eh? objeto que es un objeto que describe una trayectoria circular, ¿no? Un objeto con una trayectoria circular. ¿Estamos de acuerdo? Este es un objeto con trayectoria circular. Bueno, circular, esa es la cuestión. Este es un objeto puntual que tiene una trayectoria circular. Ujú. En cambio, cuando estamos aquí haciendo un análisis en un sistema no inercial, en este caso, por ejemplo, en el caso del disco, la omega, ¿a qué se refiere?
La omega es la rapidez, la velocidad angular de quién? Esa omega es la del marco de referencia. Bueno, Ajá, del del marco de sistema, referencia. ¿no? Sí, del sistema que rota. Y esta B, ¿qué viene siendo? Es la del objeto. Es el Ajá, vector de evolución del objeto dentro del sistema. dentro del sistema. Entonces, esta velocidad es la velocidad con la que se mueve el objeto sobre este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, omega y B no tienen ninguna relación una con otra. O sea, son totalmente independientes de esta. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en este caso, en lo que está aquí en verde, esta B y esta omega están relacionadas o no. Sí, de hecho se relacionan con una relación que dice que el V es igual a omega por R. Bueno, en ese Sí, caso. pero esta es la rapidez angular del objeto, y esta es la velocidad angular, obviamente también del objeto, a partir de, bueno, de un centro, del centro de giro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerda, aquí estamos hablando de un objeto con trayectoria circular. Ahora, ¿qué tipo de trayectoria puede tener un objeto? Ahora cambiamos aquí al caso de un objeto sobre un disco. ¿Qué tipo de trayectoria puede tener el objeto sobre el disco? ¿O qué tipo de movimiento puede tener un objeto sobre un disco que rota? En cierta forma se va a curvar, pero eso es igual un spoiler de lo poco que va a suceder con la de Coriolis. Pero en Ujú, este caso, lo primero por definir sería eh, que en sí la trayectoria va a depender un poco de sus condiciones que tenga, ¿no? O ujú. sea, pero seguro es una curva. No necesariamente. Bueno, recuerda que en este caso lo que estamos haciendo, cuando hacemos esto, cuando nosotros analizamos todo sobre un sistema no inercial, para nosotros, el disco es fijo. O sea, todo lo estamos analizando en el sistema en el cual el disco, en este caso este disco, es fijo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sabemos que si estuviéramos aquí afuera, obviamente, si todo lo estamos viendo desde afuera, entonces el disco está girando, ¿no? Y el objeto está girando con el disco. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo vemos desde aquí de fuera. Pero también aquí el chiste es que ahora estamos poniendo un observador que está aquí arriba, arriba del disco, que se mueve junto con el disco. Entonces, al moverse junto con el disco, pues ese observador, pues el disco va a ser fijo. ¿Estamos de acuerdo? Pues visto desde ese observador, el objeto bien podría estar quieto, ¿no? Estaría quieto. Entonces, ¿qué velocidad va a tener? Pues la misma omega del sistema. No, ¿qué velocidad va a tener? Bueno, Ahí sería cero vector, ¿no? pero Cero en ese sistema de referencia, fíjate. O sea, para el monito azul. Para el monito azul, esta bolita no se mueve, está fija, está estática. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ya si le preguntas a este otro rojo, o este te ya está diciendo, ah, no, tiene una trayectoria circular. ¿Estamos de acuerdo? Porque se mueve junto con el disco. Bueno, pero recuerda, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, todo lo vamos a analizar o sea, para nosotros el disco va a estar, o sea, estamos viéndolo todo desde el punto de vista de este observador que se mueve junto con el disco y por lo tanto, bueno, el disco es fijo. ¿Estamos de acuerdo? Para el observador azul. Ujú. Bien, entonces, ahora sí, suponiendo que ahora se puede mover este objeto, la bolita, ¿qué tipo de trayectoria va a tener? Depende del observador, ¿no? No, del observador, no. Ya dependerá del caso, ¿no? Del movimiento, propiamente del mismo objeto, ¿no? De cómo se mueve. O sea, se puede mover como sea, a fin de cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Se puede mover totalmente como sea. ¿Sale? Eso ya dependerá del caso particular que estemos nosotros analizando. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos,
Creo que hay un ejercicio ahí que es así. Imagínate que esto pusieras tú un alambrito que fuera desde el centro hasta la orillita y esta bolita tuviera un hoyito en medio, de tal forma que la bolita únicamente se puede mover a lo largo del alambre. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria va a tener? Pues sería rectilínea, ¿no? Nada más, o sea, no puede tener otra, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo depende del caso particular, ¿sí? Porque recuerda, todo lo estamos analizando en este caso desde el punto de vista del monito azul. Ujú. Bien, entonces, desde el punto de vista del monito azul, si tú le preguntas a la bolita esta, ¿qué es lo que está sintiendo? Nada más por el simple hecho de estar ahí parada, te va a decir, no, yo siento una fuerza que va para afuera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Bueno, ahora, y esa fuerza, bueno, ya la puedes calcular de esta manera de esta forma que tienes aquí, pero resulta que hay una forma mucho más fácil de reescribir esto que está aquí del lado izquierdo, del lado de la fuerza centrífuga. ¿Sí? Que también nuevamente está detallado en el video que los videos que les dejé de ver, pero de todos modos se los escribo. El caso de la fuerza centrífuga, que va a ser igual a m omega cruz r. Bueno, aquí tenemos un triple producto vectorial. Entonces, has de saber, ujú, que también eso es, si has visto los videos, te he hablado de álgebra vectorial, ¿no? Precisamente hay una identidad cuando nosotros tenemos un triple producto vectorial, por ejemplo, tres vectores, A, cruz, B, cruz, C, ujú, y aquí ponemos el paréntesis. Entonces, esto se puede reescribir de otra manera, ¿no? Se puede reescribir así. Pones la B, pones la C, ujú, B y C, porque son los dos vectores que tienes aquí. Primero vas a poner el vector que va primero, obviamente. Ujú. Y después pones el vector que va después. Aquí es muy importante cuando hablamos de, de productos vectoriales, pues son vectores, entonces la dirección del resultado es muy importante, ¿no? O de los vectores va a ser muy importante. Entonces, en este caso, y el orden en el que ponemos los vectores también es crucial, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta B, por ejemplo, va a ir multiplicando, va a estar multiplicando el producto de dos cosas. Una de ellas va a ser este vector que tenemos aquí A, y el otro va a ser el vector que te falta, que es la C, ¿no? Ujú. Entonces, ahora debemos de poner aquí un signote menos, ¿sí? Y a la C lo que va a estar multiplicando es nuevamente al vector A y en producto escalar con el vector que te falta, que sería la B. Y este es la identidad del triple producto vectorial. ¿Sí? Y es muy importante tomar en cuenta que el orden, ¿sí?, de los vectores es crucial. Ujú. Y por lo tanto también es muy importante la cuestión de el paréntesis. Este paréntesis que está aquí, estos paréntesis, no están de adorno. ¿Sí? Son muy, 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 muy importantes, porque resulta que nosotros, si tuviéramos esto, A cruz B cruz C, por ejemplo, esto es diferente a tener A cruz B cruz C. Ujú. O sea, en otras palabras, el triple producto vectorial no es asociativo. Ujú. No es asociativo, por lo tanto, eh, siempre es muy importante saber, como te digo, este, y no solo eso, sino también este paréntesis lo que te indica es qué par de vectores vas a multiplicar primero, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, te indica que primero vas a multiplicar estos dos vectores y después el vector A lo vas a multiplicar con el resultado, ¿sí?,
que obtienes de, de el producto de lo que está en el paréntesis. Entonces, después haces esto como segunda operación. Entonces, igual aquí lo primero que haces es multiplicar estos dos vectores y después esto sería lo que vas a hacer primero. Y acá después vas a hacer el producto entre estos dos, entre el resultado de lo que está entre el paréntesis y el vector C. Entonces, este sería la segunda operación. Son dos operaciones que tienes que realizar o dos productos y hay un orden. Ujú. Bien, hay un orden para eso. Bien, entonces yo te dejo de tarea en base a esta identidad, demostrar, de tarea te voy a dejar demostrar justamente esta desigualdad, ¿no? Ujú. Que estas dos cosas no son iguales, que lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho no son iguales. Ujú. Bueno, correcto. Pero entonces, justamente esta identidad del triple producto vectorial la puedes aplicar a lo que está aquí, ¿no? Si esto le llamas A, esto le llamas B y esto le llamas C, ¿sí? Ujú. O bueno, si esto le llamas A, esto le llamas B y esto le llamas C, entonces la fuerza centrífuga la puedes reescribir ¿de qué forma? M, ¿por qué? Es m por la omega del objeto, por producto Omega, punto el vector radial, ujú, sería omega punto R, ujú, menos, entonces el vector r ujú, por omega punto omega. por omega punto omega. Ujú, correcto. A ver. Pero aquí hubo un detalle, que está mal esto, ¿eh? Desde el principio esto está mal. Hay algo que no hemos considerado. Desde que escribimos esto, que la fuerza centrífuga no es igual a esto, sino que es igual a, El menos hay un signo menos aquí, ¿no? Hay un signo menos que viene de la deducción, ¿sí? Entonces, hay un signo menos aquí y por lo tanto debe haber un signo menos acá. Ujú, correcto. Bien. Ahora sí, para el caso en el que nosotros estamos fíjate, esta R, recuerda, es el vector posición. Este es el vector posición. Y como tal, ¿qué es ese vector posición? O sea, es un vector que va de dónde a dónde, del origen al objeto, ¿no? del origen al objeto. Entonces, ¿dónde está el origen en el caso del disco? En el centro del disco, ¿no? Pues, se puede poner donde sea, pero la parte más práctica es ponerla en el centro, ¿no? En el centro del disco. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la forma, lo más práctico. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, el vector R, pues va a ser el vector que va de aquí para acá. Esto sería el vector R. Desde el origen para acá. Bien. Y por lo tanto, cuando hablamos de un disco, este, ¿cómo son estos dos vectores? R y omega. Perpendiculares, ¿no? R y omega son perpendiculares. Y al ser perpendiculares, ¿qué pasa? Pues como su ángulo es pi medios, pues el coseno de pi medios se vuelve cero, ¿no? El producto punto entre dos vectores perpendiculares es cero. Ajá. Si tienes esto, entonces este producto de los dos vectores, omega, el producto escalar entre los dos vectores, esto te va a dar cero, ¿sí?
siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, este primer término se te va a hacer cero. ¿Y el segundo qué onda? Pues como esos son, Que ya son tendría. paralelos, ¿no? Pues el ángulo entre ellos es de 0 radianes y pues es la norma de sus productos al cuadrado. Ujú. Bien, entonces, esto te va a decir que la fuerza centrífuga, perdón, ¿en qué dirección va ahí? Pues en la del radio, ¿no? En la misma dirección de R, o sea, en este caso, hacia afuera, que es lo que teníamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Exacto, exacto. correcto. Ahora, la cosa cambia un poquito. Entonces, para el caso de la esfera, la cosa cambia un poquito. Ujú. Porque aquí ya el asunto es diferente, ¿no? Aquí supongamos que tienes un objeto sobre la esfera, o sea, como quien dice, sobre la Tierra. Por ejemplo, ¿no? La Tierra es una esfera, ¿no? Y entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Pues un radio A de ver, para giro más empezar, pequeño. esta cosa va a estar girando sobre esta trayectoria, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Y cuál sería, en este caso, el vector posición? Pues lo puede colocar desde el centro de la esfera Si lo o ponemos, ajá, si lo ponemos desde el centro de la esfera, ya tenemos esto. Este sería R. Entonces, ahora fíjate que estos dos vectores, omega y R, ya no son perpendiculares. Ujú. ¿Sale? Ya no son perpendiculares. Bueno, pero entonces fíjate, aquí hay algo curioso. ¿Cómo podemos saber hacia dónde va a ir la fuerza centrífuga en este caso? tal vez podríamos pensar en analizarlo desde la trayectoria, ¿no? Porque si usted hace la sección transversal donde está girando, tiene otro disco, ¿no? Y puede aplicar una proyección de el vector R sobre ese disco, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una forma, si quieres, una forma más simple, ¿no? Porque a fin de cuentas, es cierto, esta línea que está aquí en verde está sobre un plano horizontal, ¿no? Que nosotros estamos viendo así en perspectiva, pero está sobre un plano horizontal y todo lo podemos analizar si quieres, está bien, desde ese plano horizontal, eso está perfecto, es una forma simple de de analizar las cosas, ¿no? Y por lo tanto, si lo haces desde ese plano, obviamente vamos a hablar de otra distancia, en este caso al eje, ¿no? ¿Sí? Y si consideramos ahora este vectorcito, si quieres, que va hacia el centro de giro, ujú, el centro de la trayectoria está verdecita, entonces eso te indicaría que si vuelves a hacer el análisis, pues la fuerza centrífuga en principio tendría que ser hacia acá, ¿no? Ujú. Entonces, en una esfera, las fuerzas centrífugas van perpendiculares al eje de la esfera siempre. Al eje, se aleja del eje. Ujú. Bueno, se oye muy feo eso, pero sí, o sea, es hacia afuera alejándose del eje. ¿Estamos de acuerdo? Pues se aleja del eje. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no es tan difícil ver eso. Fíjate, eh, de acuerdo a lo que, fíjate, ¿qué característica tiene un producto cruz de dos vectores? O sea, ya me habían dicho que es el producto entre las magnitudes A por B. Ajá.
las magnitudes A y B. Aquí hay el seno de un ángulo el seno del ángulo que hay entre A y B. Y hay un vector, un vector unitario. Me dijeron que había un vector unitario. ¿Dónde vas a poner ese vector unitario? ¿O cómo vas a poner pues, ese vector unitario? Vamos a llamarle U a ese vector unitario. ¿Qué característica tiene ese vector unitario? Siempre es ortogonal a los otros dos, Ajá. ¿Es perpendicular a quién? a y B. A A y B. U es perpendicular a B. O sea, se cumplen las dos. Es perpendicular a A y es perpendicular a B. Las dos condiciones se deben de cumplir. Por lo tanto, es un vector que es perpendicular al plano sobre el cual están los dos vectores. O sea, estos dos vectores, a fin de cuentas, tú puedes ponerlos sobre un plano, ¿no? O puedes poner un plano sobre... Sí, estos vectores van a estar sobre un plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vectorcito U siempre va a salir, va a ser perpendicular a ese plano. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjate en este, vamos a ver el triple producto vectorial, pero como está aquí. Porque a fin de cuentas, este omega cruz R, tú le puedes llamar como tú quieras, ¿no? Este omega cruz R, por ejemplo, omega cruz R, lo puedes llamar el vector, dame un nombre, una letra. La, la nu, Nu, ¿no? uy, te fuiste muy complicado, bueno, está bien. Nu, esta, un vectorcito nu le ponemos, sale. Entonces, a fin de cuentas, las fuerzas centrífuga, fíjate, lo que vamos a llamar fuerza centrífuga, a fin de cuentas va a ser el producto de, bueno, tenemos la M, tenemos la omega y tenemos la nu, ¿vale? Bien, bien. A ver, mira, para empezar, este producto de omega por R, ¿hacia dónde va a ir? Este producto de estos dos, de omega y R. Este vector nu, que me acabas de decir. ¿En qué dirección va a ser? De acuerdo a la esferita esta. Pues va a ser perpendicular a ellos, ¿no? Ajá, pero hay dos direcciones dos sentidos perpendiculares a estos dos vectores. ¿Cómo los vamos a dibujar? Pues perpendicular, ah, primero, sí, perpendicular derecha, ¿no? O sea, Hacia tres. ¿hacia dónde? No sé cómo decirlo en esta perspectiva. Hacia adentro de la página. Bueno, fíjate bien, o sea, no es exactamente hacia adentro porque estos dos vectores, realmente la R no está totalmente de lado, de perfil, sino que está un poquito, digamos, hacia nosotros. Ujú. Hay una Podría forma decir más fácil de tangente. decirlo. Va a ser, ajá, exactamente. Sí, El tangente. vector va a ser tangencial a, en este caso, a la línea esta verde, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y es perpendicular, o sea, lo puedes dibujar si quieres hacia acá, ¿no? Va a ser perpendicular a este, va perpendicular a este, pero bueno, ya si lo trasladas hacia acá, va a acabar siendo tangencial a la línea verdecita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces es tangencial a la verdecita. Entonces, ahora fíjate, pon el vector omega, este vector omega, ahora ponlo acá. Porque a fin de cuentas tú los vectores los puedes trasladar y mover hacia donde tú quieras, ponerlos donde más te convenga, ¿no? Mientras no los rotes y no los estires o los apachurres, puedes mover los vectores hacia donde sea. Entonces fíjate ahora, fíjate en omega y esta nu. ¿Sí? Fíjate que de entrada esos dos vectores ya son perpendiculares. Por la forma en la que están definidos, estos dos vectores son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Por y qué? ya el, Porque la nu sale de la multiplicación de la omega por la r, ¿no? Entonces ahí está involucrada la omega. Entonces tiene que ser perpendicular a la omega. Ahora sí,
multiplica omega por la nu. ¿Qué te va a dar? Pues el vector que sale, ¿no? No. Omega por nu, ¿qué te va a dar? El negativo, ¿no? De ese vector. O sea, un, Sí, un hacia vector adentro. que va hacia adentro, o sea, hacia el eje. ¿Estamos de acuerdo? Que va hacia el eje. Perpendicular, obviamente, a la omega. Ajá. Tiene que ser perpendicular a la omega. Pero, por eso es tan importante este signo, ¿no? Porque este signo, ¿qué es lo que hace? Pues invierte la Invierte dirección. esto y por lo tanto, eso ya te diría que la fuerza centrípeta va hacia, se aleja del eje. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, siempre se va a alejar del eje. Ujú. La fuerza centrífuga. Bien. Es un poquito así de análisis vectorial, pero es importante todo esto, ¿no? Bien. Esto solamente ha sido en cuanto a la fuerza centrífuga. ¿Qué pasa con la de Coriolis? Ahora sí, ya es momento de meter la velocidad del objeto. Y si un Ajá. objeto El se objeto ya mueve, se mueve. ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Va a tener, bueno, se va a mover como quien dice con con un vector V, ¿no? Vamos a Ajá. poner. ¿Hacia dónde? pues, hacia donde él quiera se puede mover. Pues sí, hacia donde él quiera. Es correcto. Puede ser hacia donde sea. Entonces, vamos a ver. Suponiendo que se mueve hacia acá. Si tú pones la velocidad hacia acá, ¿qué pasa? Fíjate, la fuerza de Coriolis aquí es igual. Es 2 veces m por, V cruz omega, creo que era. ajá, Una cruz omega. El producto vectorial de estos dos. Fíjate, aquí sí ya no es tan importante poner el paréntesis porque la m a fin de cuentas es un escalar. El 2 es un escalar. Y tú sabes que estos dos, el resultado de estas dos cosas es un vector. Entonces, aquí quien pesa más es el producto vectorial, ¿no? Entonces no es tan necesario poner el paréntesis. Se puede poner, pero no es tan necesario, ¿sí? Porque la m, nuevamente te digo, es una escala. Bien, entonces, en este caso, ¿hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Si la velocidad va hacia afuera, en esta dirección. Pues ¿Hacia dónde va la fuerza de Coriolis? perpendicular Ajá, del objeto, ¿no? A la fuerza, a la velocidad, ¿no? ajá, perpendicular a la velocidad, pero ¿hacia dónde? Hacia afuera se quiere ver, Alejándose del. sí, O sea, si la alejándose. velocidad va hacia acá, la fuerza de Coriolis va a ser para acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a poner la fuerza la velocidad, vamos a ponerla hacia acá. Si ponemos la velocidad hacia acá, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Pues en dirección de donde iba la otra velocidad, ¿no? O También sea, perpendicular a o sea, en la... este caso, en la dirección del giro, ¿no? Ajá. Entonces la fuerza de Coriolis va a ser hacia acá. ¿Sale? Ahora vamos con color rojo. Si la velocidad la ponemos hacia acá, la velocidad la ponemos hacia acá, ¿hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Ahora se acerca al centro, ¿no? Ajá, va hacia el centro. Entonces la fuerza de Coriolis va hacia acá. Y finalmente, vamos a ponerlo ahora en negro. Si la si la velocidad va hacia acá, ¿hacia dónde va la fuerza de Coriolis? En contra del giro. En contra del giro. Entonces, si te fijas, ahí es muy importante, o sea, la fuerza de Coriolis sí es altamente dependiente de hacia dónde se mueve el objeto, ¿no? Sobre todo en su dirección, ¿no? Entonces se puede mover, siempre va a ser en dirección perpendicular a la velocidad, pero puede ser hacia adelante en la dirección del giro, en contrario del giro, hacia afuera, hacia adentro, siempre, pero siempre en este caso, bueno, como te digo, es altamente dependiente de hacia dónde se mueve el objeto sobre el sistema de referencia. ¿Vale?
Bien. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos para que las dos fuerzas sean, fíjate, la fuerza centrífuga siempre va a ser afuera, ¿no? ¿Vale? Siempre, siempre va a ser afuera. Eso es, ahora sí que independientemente de cómo se mueve el objeto, la fuerza centrífuga siempre, siempre, siempre va a ser hacia afuera. Y la fuerza de Coriolis, como te digo, siempre va a depender de hacia dónde se mueve el objeto. O sea, las dos fuerzas, pues van a, y si hablamos de la fuerza total que hay sobre un objeto, entonces las dos fuerzas, este, bueno, la fuerza total, pues ya dependería. Obviamente va a ser la suma vectorial de de ambas fuerzas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nos pedía el problema? ¿Bajo qué condiciones se hacen comparables la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga? Ajá. Entonces, ¿bajo qué condiciones se hacen comparables las dos fuerzas? Pues primero que la velocidad del objeto vaya en la misma del giro. Ajá. Fíjate, si va en la dirección del giro, la fuerza de Coriolis, ¿hacia dónde va? La misma, alejándose del centro. Hacia afuera, ¿no? Entonces, fíjate, sería la primera condición. Fíjate, por eso hay que tener mucho cuidado en qué demonios es lo que te preguntan, ¿no? Porque el simple hecho de que tú pongas como resultado esto, digamos que está bien, pero es solamente una parte del problema, ¿sale? La otra parte es que tú tienes que decir hacia dónde se tiene que mover el objeto, ¿no? Porque te está diciendo las condiciones, ¿sí? Entonces, si quieres que sean comparables, entonces, para empezar, el objeto tiene que moverse en la dirección de giro, la fuerza de Coriolis va hacia afuera, entonces, ahora sí, ya teniendo eso, ya puedes hacer la igualación, ¿no? Igualar las dos fuerzas, las dos ecuaciones y ya, obtienes los numeritos, ¿vale? Obtienes esta identidad. Pero ahora, fíjate bien, ¿qué puede hacer, qué puede provocar el que estas dos fuerzas sean comparables? Fíjate bien, ¿eh? Porque si el objeto se mueve en la dirección del giro, pues obviamente la fuerza de Coriolis y las centrífugas se suman. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto el objeto va a sentir un jalón más fuerte hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si el objeto se mueve en dirección opuesta al giro? Pues siente una fuerza que lo acerca hacia el centro. Y por lo tanto, Se Pues iguala con la centrífuga, ¿no? ajá, ¿y qué podría pasar en ese caso? Que se anulasen y fuera Se cero. anulan y la fuerza total que tiene el objeto sobre esto va a ser nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante también saber hacia dónde va la velocidad. O sea, no es lo mismo que vaya hacia afuera que hacia adentro. Porque si, perdón, hacia adelante que hacia atrás. O en la dirección del giro o contrario a la dirección del giro. Porque en un caso, el objeto siente una fuerza, este, mm, este, siente el doble de fuerza de lo que sentiría si estuviera estático, digamos, sobre el disco. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso contrario, cuando se mueve en dirección opuesta al giro, ¿qué pasa? Deja de sentir fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bueno, y ya no sentiría ninguna fuerza. Ahora, ¿cómo interpretas eso, en el último caso? ¿Cómo lo interpretas si estás viendo, si todo lo está viendo el monito de rojo? pues uno, el segundo caso lo vería como que está quieto, ¿no? El de rojo lo vería quieto, ¿Por qué? porque ya no se,
ya, porque está avanzando en la dirección contraria del giro. Ujú, Entonces, entonces básicamente su velocidad o aceleración que observa desde afuera es nula. ujú, Al caso contrario que si el de adentro lo viera, ¿no? El de adentro lo ve caminando, pero hacia el sentido contrario, y el de afuera ujú. lo ve quieto, ¿no? Ajá, entonces el de afuera lo va a ver totalmente quieto, ¿no? Este va a ver, obviamente, que se mueve en dirección opuesta, pero este que está aquí va a ver que está aquí, que está quieto. ¿Sale? Bueno, entonces así está el asunto. Y si se fijan, realmente la pregunta era sencilla, pero este, conceptualmente es bastante importante, es bastante rica esta pregunta, ¿no? ¿Sí? Y nos lleva justamente a hacer todo este análisis vectorial. Ujú. O sea, jugar con la mano derecha, ¿no? Básicamente, para que te pongas a ver dónde, hacia dónde van las fuerzas y todo eso. Todo eso lo tienes que hacer por el simple hecho de que te están pidiendo las condiciones. Ujú. ¿Sale? Correcto. O sea, eso es lo que te dice esta palabrita. Esta palabrita puede ser muy truculenta, ¿no? Y esto se los digo porque precisamente, o sea, puede haber problemas en la Olimpiada Internacional, puede haber problemas que justamente son de este estilo, ¿no? O sea, eh, que bien tú puedes sacar una ecuación y decir, ah, ya te da esto, pero eso no te da la puntuación completa, o sea, no estás dando la respuesta correcta, aunque pongas esto, no estás dando la respuesta correcta porque es incompleta, ¿sí? Entonces, algo más que tienes que considerar, ¿no? Que tienes que expresar en tu resultado. Ujú. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, abusados, ¿sí? Por eso hay que leer perfectamente los enunciados y hay que entenderlos antes de resolver las cosas, ¿sí? Entonces, este era el problemita este. Bueno, preguntas. Pues no me quedan preguntas ¿Sí? sobre esta sección. El resto de ustedes, No las preguntas, nada más, por ejemplo, cuando se dice que son comparables es por así decirlo, que sean de magnitud similar, ¿no? sí, en O este sea, caso sí. Cuando te aunque que dicen sean como del... comparables, ajá, comparables, pero no solamente la magnitud, sino también tiene que ver con la dirección, ¿no? Ah, ok, claro, claro. Sí, sí. Bueno, nada más tenía esa duda en realidad. Ujú, O sea, es como para poder de verdad compararlas, ¿no? sí. Y por lo tanto, al ser comparables, se puede dar el caso, como te lo dije, dependiendo hacia dónde va la velocidad, de que se lleguen a anular las dos fuerzas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De hecho, Entonces, es el caso en el que son más comparables, cuando justamente esas dos fuerzas en el sistema no inercial se anulan. Ujú, de hecho, es lo que más sentido tiene, ¿cierto? sí, muy bien, correcto. ¿Qué horas son? Bueno, de todos modos, les paso un dato, una noticia ahorita, por si alguno de ustedes tenía inquietud. México acaba de perder con Japón en el béisbol. ¿Perdieron? Y, Vaya, sabía que iban a perder de alguna forma. Es Japón. no, pero es que perdieron en la peor forma. Es que yo estoy viendo aquí el partido, lo tengo aquí, tengo la tele puesta. Perdieron de la peor forma porque iban ganando todo el partido, todo el partido, todo el partido, y en la novena entrada, en el último, este, Japón metieron un hit los japoneses y dieron la vuelta.
Cosas del juego. Sí, en la última entrada fueron a perder el partido, ¿no? Ahorita aquí, bueno, ahí nomás se los paso para que sepan. Bien, este, y sí, es Japón, pero te digo, todo el partido lo estuvieron ganando estos hasta el último, hasta la última jugada, que fue cuando la perdieron. Mm. Eso es lo que tiene el béisbol que no tiene otros deportes, ¿no? Que todavía en la última jugada te pueden te pueden, ganar un partido que ya tenías tú ganado, ¿no? Por eso nunca hay que confiarse. Nuevamente les digo, nunca, nunca, nunca hay que confiarse, ¿sí? Dicen que el panteón está lleno de gente confiada, ¿no? Bueno, eh, con esto ya podemos ver otro problemita. A ver, que es el problema 65. Así rápido, vamos a ver, tenemos tiempo todavía para verlo. Que dice que tienes un tren de masa M igual a de 2 toneladas, no, perdón, 2000 toneladas, que se mueve a 60 grados de latitud norte. Entonces hay que determinar el módulo y la dirección de la fuerza de presión lateral del tren sobre los rieles si este se mueve a lo largo del meridiano con una velocidad de 54 kilómetros por hora. Y luego te dicen en qué dirección y con qué velocidad debería moverse el tren para que la resultante de las fuerzas de inercia que actúan sobre, bueno, en este caso son las fuerzas inerciales, ¿no? Las fuerzas inerciales, que actúan sobre él en el mismo sistema de referencia ligado a la Tierra fuera igual a cero. Ujú. Bueno, de hecho el inciso B ya casi lo tenemos, ¿no? Pero hay un detalle ahí nada más que debemos de considerar. No está del todo. Bien. Entonces vamos a darle 5 minutos para que lo hagan. Ujú. Si bien estamos hablando de un tren, estamos hablando de la fuerza total que van a sentir que va a sentir el riel por el paso del tren, ¿no? Y si quieres, estoy a hacer así un poquito más, eh, eh, si quieres idealizar un poquito, trata de considerar todo el tren como si fuera un punto, ¿no? ¿Sale? Cuando se refiere al meridiano, o sea, es que se mueve como quien dice, es como si se moviese desde el polo hasta el ecuador, ¿no? Ajá, sí. Ok, ya, ya. Entonces tienen 5 minutos para hacer esto. Bien, ya tienen el resultado. ¿Sí me escuchan? El primer inciso nada más, doctor. Ujú. ¿Qué tienes del primer inciso? No, pues ya la respuesta. Ujú. Todo estaba haciendo el segundo. ¿Cuánto te da?
4.36 Newton y la dirección, a ver, Ah, ¿cuánto? 4.36 Newton. ¿Estás consciente de que estamos hablando de un tren? Un tren de 2000 toneladas. Creí que eran kilogramos, perdón, ya, ya. No, son 2000 toneladas. Abusados con esos detalles, ¿eh? Nuevamente les digo, hay que ser muy, muy cuidadosos, leer bien las cosas y tratarlas de entender, porque si antes de empezar a resolver el problema tienes que entender bien el problema, porque si no, justamente eso te puede llevar a errores, ¿no? Que al final de cuentas, pues este, pues te pueden dejar fuera, ¿no? Y creo que no puede ser algo más, eh, penoso que quedar fuera por no haber leído bien un problema, ¿no? A pesar de que supieras hacer las cosas bien, ¿no? De una vez les voy a decir, eh, para el selectivo, obviamente vamos a calificar los problemas, pero ahora sí que lo que nosotros les pongamos es inapelable, ¿eh? No hay forma de reclamar ni nada de eso. Bien, entonces vamos a ver. Supongamos que estamos viendo todo de perfil. Ahí está. Entonces, si estamos hablando que el objeto está a 60 grados latitud norte, ¿dónde debe estar? En el primer cuadrante, 60 grados desde el eje de las abscisas. O sea, del horizontal hacia arriba, ¿verdad? Ahí Sí, sí. Entonces, vamos a dibujar una línea más o menos. ¿Por ahí son los 60 grados? sí, más de 45. Más o menos por ahí, ¿no? O sea, son 30, sí. Bien. Este. De hecho, no, no son los 60 esos justamente. Pues si tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, de hecho, y la tengo. Entonces, la línea que va justamente ahí. Esos son 60 grados. Ujú. 60 grados, obviamente, es el ángulo que forma con esto. Este sería el ángulo de latitud, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, ¿hacia dónde va la velocidad? En la dirección tangencial hacia el norte. Tanges hacia el norte. Entonces, la velocidad va hacia acá, ¿no? Entonces, esto es el vector de velocidad. ¿Y la velocidad angular?
Esa va perpendicular al eje horizontal. A ver, otra vez vuelvo a decir, ¿cómo? En la dirección, ¿no? En la dirección del eje de rotación. Ujú. O sea, esta línea vertical es el eje, ¿no? De rotación. Entonces va en la misma dirección del eje, pero recuerda, lo puedes dibujar aquí o lo más práctico es dibujarlo aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tienes que dibujar un vector paralelo al eje. Entonces lo más práctico es dibujar la omega así. Entonces, ¿qué ángulo hay entre los dos vectores? Es grados. Ujú. Justamente este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que tenemos acá, ¿eh? El ángulo de latitud. Entonces, pues ya está. ¿Cuánto vale la fuerza de Coriolis en magnitud? Sería 2mv por omega por el seno del ángulo que lo separa. M por B por omega por el seno del ángulo Que en este lambda. caso es de la latitud, Ujú. ese mismo. Pues ya está, nada más hay que echar numeritos, ¿no? Bien. Y nada más recordar que 2000 toneladas, ¿cuántos kilogramos son? Mir, ¿Eh? ¿Cuántos? o sea, 1 tonelada son 1000 kilogramos. Es 2 millones de kilogramos. 2 millones de kilogramos, ¿no? Entonces ya nada más pon, sin olvidar ese detalle, pues ya pones los numeritos, ¿no? Bien. Ah, ¿y la omega cómo la calculas? 2pi entre el periodo y el periodo es Dos lo de 24 pi horas por tres mil entre el seiscientos periodo. segundos. ¿Cuánto? Son 24 horas y cada hora son 3600 segundos. Ajá, entonces el periodo es igual a 24 horas por 3600 segundos que hay en cada hora, ¿no? Entonces ahí está. Entonces así es como se Ah, calcula el y periodo. esos son 86.400 segundos. Ajá, bueno, ahí pones el número, ¿no? Entonces ya el chiste es que de aquí obtenemos un número, lo que dé. ¿Estamos de acuerdo? Si tú lo haces bien, entonces, y obviamente la velocidad la tienes que cambiar Metros pues, sobre segundo, porque a está en metros sobre kilómetros por segundo. hora. Entonces, todos esos cambios tienes que hacer, ¿vale? Correcto. Ya lo demás ya es un problema de calculadora. Entonces, esto era lo complicado, nada más poder escribir esta ecuacióncita. Y ahora, cuando te dicen, ¿y hacia dónde va a ir la fuerza de Coriolis? Hacia dentro de la página, Hacia adentro de la página, ¿no? Entonces va a ir hacia adentro, ¿no? hacia el este, ¿no? Si lo vemos con o sea, viéndolo en un plano lateral, sería como así. Ajá, sí, hacia el este, sí. Ujú. Es muy importante eso. Perfecto. ¿Y en qué dirección? Ahora te dicen en qué dirección y con qué velocidad debería de moverse el tren para que la resultante de la fuerza bueno, de las fuerzas inerciales que actúan sobre el sistema de referencia ligado a la Tierra sea igual a cero. Fíjate, nada más te están pidiendo la dirección, no te están pidiendo otra cosa.
V tendría que entrar dentro de la página, ¿no? Este, V tendría que ir hacia adentro de la página, Ah, no, mm, no, no, que diga hacia afuera. hacia afuera, ¿no? Porque la Tierra, ¿de dónde gira? Bueno, tiene una. Aquí estamos asumiendo que tiene una omega positiva. Ajá, de hecho, si va en dirección, si la omega va hacia arriba, ¿hacia dónde va el giro? Eh, Antihorario. No, aquí no hay nada de que antihorario. Ah, de derecha a izquierda. De este, fíjate, hacia acá está el oeste y hacia acá está el este, ¿no? Entonces va de oeste hacia el este, ¿no? Sí. Ujú. Así es como gira la Tierra. O sea, todos esos detallitos los debes de tomar en cuenta, ¿no? Entonces quiere decir que el tren tiene que girar hacia, ¿en qué dirección? Más bien, moverse en qué dirección. Hacia él. Para empezar, el tren debería, oeste, ¿no? ¿eh? Ese sería el oeste, ¿no? Hacia el oeste, ajá, y tiene que moverse sobre un paralelo. Ujú. ¿Está claro eso? Claro, claro, sí. Y es sobre un paralelo, o sea, una línea que es paralela precisamente a la línea del Ecuador, ¿no? O sea, todas las líneas que van así se llaman paralelos, ¿no? Bueno, en este caso, como te digo, todo lo estamos viendo de perfil, por eso sería un paralelo, sería una línea horizontal. No lo estamos viendo en perspectiva. Entonces, este sería este ejercicio, ¿no? Y bueno, ya no tuvimos tiempo para ver otros, pero traten de hacer este otro problema, que yo lo tengo numerado como el 70, pero hice un pequeño cambio. Entonces, me parece que para ustedes viene siendo el problema, a ver, para ustedes me parece que viene siendo el eh, 69, me parece, ¿no? Me parece que de acuerdo a la numeración que original dice el 69, porque, bueno, agregó unos problemitas, ¿sí? Entonces sería ese. Y también les recomiendo que traten de hacer este otro, que de hecho fue de un selectivo, ¿eh? Este 71 que pasaría a ser el 70, ¿no? Este es un problema de un selectivo, me parece que fue del 2018, ¿no? Me parece que fue del selectivo del 2018. Ujú. Y este problemita está bonito, ¿no? Porque la idea es que ahora tienes un aro. Esto que tienes aquí dibujado es un aro, ¿sí? Es un aro que puede girar, ¿no? En esta dirección. Y entonces que en algún momento tú dejas caer, estos dos esto que tienes aquí son dos anillitos que pueden moverse a lo largo de todo el aro. Ujú. ¿Sí? Dos cuentas, si tú quieres, dos cuentas o dos anillitos que pueden moverse a lo largo del aro. Entonces te piden que analices todo, cuando no se está moviendo el aro y luego cuando sí se está moviendo, o sea, cuando está girando alrededor de este eje. Ujú. Entonces, obviamente hay ya otras cuestiones, otros factores que están aquí involucrados, ¿no? ¿Sí? Y uno de ellos es que dependiendo de la rapidez, de la velocidad angular que tenga esto, puede darse el caso de que por el simple hecho de que estos aritos bajen, ¿sí? Y depende de la masa perdón, de estos anillitos bajen, y depende de
de la velocidad del aro y todo eso, entonces puede darse el caso que este aro, que originalmente creo que está apoyado sobre el suelo, entonces este aro puede, pum, puede brincar, ¿no? El aro completo, pum, puede brincar al momento de que bajan los anillitos. Ujú. De hecho, aquí te dice. Entonces, es un problema que, bueno, es bonito este problema, ¿no? Y como les digo, es de un selectivo. Ujú. Entonces, también tenían que hacerlo. ¿Qué otro? Y bueno, está el problema, el 74 que para ustedes creo que viene siendo el 73 también. 73 que este es un problema de una vez te lo digo, es de análisis dimensional. Ujú. Este es un problema de análisis dimensional, de escalamientos, pues, que también es importante eso. Este otro, pues, el 74 también es un problema de potencias. Bueno, el 73, el 91 me parece que este ya pasa a ser, no, que para ustedes vendría siendo, me parece que viene siendo no estoy seguro si es el 90 o incluso el 89, ¿no? A ver, este vendría siendo, me parece el 90. Ah, sigue siendo, no, sí, el 90. Este viene siendo el 90. Y bueno, el 90, el 94, o sea, el 93. Y este otro que viene siendo bueno, el 102. Bueno, este ya no lo vimos. Fue uno muy importante, muy interesante. Este me parece que viene siendo ahora el 100 103. Me parece que este es el 103, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo de tarea esos para que los hagan en su casa, ¿no? Y pues para que practiquen. Y pues mucha suerte les deseo para el fin de semana. Recuerden, los que no se presenten, pues ya solitos se están descalificando, ¿no? Los que no se puedan, pues, los que no se vayan a presentar sábado y domingo. Ujú. Entonces, pues a los que sí vengan, ojalá estén todos, pues les deseo mucha suerte, ¿no? Y espero nos podamos seguir viendo la próxima semana. ¿Preguntas? Profe, de la tarea tuve una duda en uno de los problemas que nos dejaron, Ajá, particularmente de mecánica. ajá. Eh, le digo qué problema es. Es el problema, ¿Qué tarea es? de la última, de la cuarta. Cuarta tarea. Ujú, A ver, mire, le digo, el segundo problema de mecánica, de los primeros. Si usted abre la cuarta tarea, es el segundo de mecánica, el de los bloquecitos y una esfera. a ver, espérame porque no lo tengo a la mano. No, no los he bajado estos. Espérame. Ah, entonces. Ajá, tarea 4, aquí está. Ahora sí, ¿cuál es? El de los bloquecitos. ¿El segundo? Ajá, el segundo, profesor, le Ujú, platico más o menos cuál es mi duda, ¿no? Bueno, pues ya ve que nos dan de dato que ambos bloquecitos son de la misma masa. ujú. ¿Mm? Nos dicen que en un instante, y nos dan la construcción geométrica, nos dan la longitud a la que se encuentran de separación.
respecto Ujú, el uno del otro y pues las puntitas de los bloques, las esquinas de los bloques en la esfera, ¿no? ujú, Em, pues yo identifiqué ese sistema como un sistema de fuerza variable, porque como la componente normal, que es la que, como la fuerza presente y su respectiva reacción, ujú, varía dependiendo del ángulo, ¿no? Del ángulo que podemos pasar de la normal al radio donde toca la esquinita, ¿no? ujú. Entonces, para resolver ese problema, como que siento que podemos atacarlo con energía, podemos atacarlo un poquito con cálculo y con vectores, pero bueno, para energía considero que nos falta la masa y para haciéndolo con un poquito de cálculo, considero que falta que nos diesen un parámetro que creo que tendría que ser algo así como una determinada velocidad o aceleración, ¿no? No sé, algún tip, porque por ejemplo, si fuese directamente con el cálculo, nos pondrían la integral, ¿no? Es este, ¿no? Ajá, ese mero. Sí, pero este no es un problema de cálculo, o sea, es un problema bastante sencillo. De hecho, este es un problema puramente conservativo, ¿no? Es decir, que con pura energía sale. No nada más que energía. ¿Qué otra cosa debes de considerar? Conservación del momento lineal. Ajá. Conservación, momento lineal y energías, ¿no? Ok, Obviamente la esfera esta pues va a descender, ¿no? Si originalmente los bloquecitos están juntos, ¿sí? Y la esfera está arriba de ellos, entonces cuando dejas todo libre, los bloques se mueven, la esfera cae, ¿no? Bueno, desciende. Entonces cambia la energía potencial, aumenta la energía cinética de la esfera y de los bloquecitos, pero también obviamente se conserva el momento, ¿no? ajá, sí, sí. Sí. Pues es un problema puramente conservativo. Donde no es necesario el uso del cálculo, de hecho. De hecho, ¿para qué se inventó la cuestión de las leyes de conservación de energía, por ejemplo? No, la verdad desconozco. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la ley de conservación de energía? Porque esto también lo podrías hacer con leyes de Newton, ¿no? Si tú quisieras, este problema lo puedes resolver con leyes de Newton. ¿Cuál es la gran diferencia entre utilizar leyes de Newton y utilizar energía? Se evitaría el camino de cálculo diferencial, ¿no? Que tiene que Ajá. sacar tiene que ser tiene que por luego Euler-Lagrange o algo, una cosa así medio larga. No, 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 olvídate de Euler y Lagrange, nada de eso. O sea, Sí, sí, no este, existe, no existe. sí, o sea, olvídate de que existe Lagrange. De entrada, si los problemas te los ponemos, es porque se pueden resolver con Newton y con leyes de conservación de energía, conservación de momento y conservación de momento angular. ¿Estamos de acuerdo? Por más complejo que sea el problema, debe de poderse hacer con esas cuatro herramientas. ¿Sí? Entonces, olvídate de Euler-Lagrange, olvídate de Hamilton, olvídate de todas esas cosas. ¿Sí? Es lo que te dije al principio, ¿no? O sea, no pienses en, en cosas complicadas. Piensa prácticamente, ¿sí? De hecho, de una vez te digo, un problema de Olimpiada en el cual que se tenga que hacer por que te digan que esto lo tienes que hacer utilizar el método de Lagrange, eso ya no es un problema de Olimpiada, ¿no?
deja de serlo. Bien. Y obviamente nunca te lo van a, eso nunca va a ocurrir. Bueno, entonces como te decía, este es un problema que se resuelve. Ah, bueno, las leyes de conservación, precisamente la de energía, se utiliza porque un problema que, o sea, con leyes de Newton, al ser de fuerzas variables, obviamente, entonces necesariamente acaba siendo, si lo planteas con leyes de Newton, pues va a ser un problema en el cual vas a tener que utilizar, tienes que resolver ecuaciones diferenciales. De hecho, en los videos hay un ejemplo precisamente en el que les explico eso, ¿no? Cómo resolver un problema con fuerzas variables utilizando Newton. En cambio, si tú utilizas conservación de energía, entonces el problema acaba siendo, pasa a ser algebraico. ¿Sí? O sea, el simple hecho de que cambies el formalismo, ¿sí? De pasar de Newton a energías, entonces bajas el nivel de matemáticas que vas a utilizar, ¿no? Pasas de utilizar ecuaciones diferenciales o cálculo a utilizar Real álgebra. Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Esa es la idea de simplificar las cosas, ¿no? No complicarlas, porque si la idea fuera complicarlas, pues no tendría caso, ¿no? Entonces, el irles dando más herramientas es precisamente para tratar de simplificar los cálculos, ¿no? Bueno, entonces sí, este es un problema que les digo, se va a hacer con eh, eh, conservación de energía y momento, puramente, ¿no? Por ejemplo, algo que en vez de utilizar ecuaciones diferenciales muy enormes, es por eso que se utiliza, por ejemplo, energía y conservación de momento angular para, por ejemplo, las órbitas elípticas, ¿no? Las órbitas Sí, de claro, transferencia. claro, 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 claro. Porque si te lo pones a hacer con ecuaciones diferenciales, precisamente te van a salir cosas feas, ¿no? De hecho, sí, es que Que no una tiene vez, caso. una vez lo intenté y no me gustó, y por eso, pero hace unos días traté de resolver que fue el primer problema de gravitación de la tarea. Ujú. Pero ya la estuve viendo y pues Para está eso muy están las padre. leyes de Kepler, ¿no? Exacto, sí. Ah, bueno, de hecho sí, o Para sea, eso están las leyes de Kepler, para poder simplificar las cosas. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguna otra preguntita? por ejemplo, había uno de las oscilaciones del problema de tres cuerpos. Que sí estoy viendo que, por ejemplo, dan unas soluciones medio extrañas. Ujú. Por ejemplo, como una de las masas es mucho menor que las otras, que de los otros dos objetos. Ujú, Se puede precisamente es considerar algo así para como los puntos de simplificar. Lagrange. Este, no, sí, o sea, esto precisamente es para, este, sí, precisamente para poder hacer simplificaciones, ¿no? Por eso te dicen que esta masa es mucho menor que estas otras. Ah, no, pero esto es algo diferente. O sea, aquí lo que está haciendo es considerar que estos dos objetos no se mueven, ujú, que estos dos objetos no se mueven
y que este objeto se puede mover nada más a lo largo de esta línea que está aquí, por efecto gravitacional. O sea, estos dos son fijos y este se puede mover. De eso se trata ese ejercicio. Ujú. A lo Ah, largo de claro. esta línea. Sí. O sea, estos son fijos y este se mueve. Obviamente vas a tener que hacer ahí alguna simplificación, ¿no? Porque también o sea, mm, de hecho, esto nada más va a ser posible cuando este objeto de masa m esté muy cerca de esta línea, ¿no? O sea, que esté muy cerquita o sea, que no esté muy retirado, sino cerquita aquí a este punto, ¿no? Ujú. Digamos, cerca de la línea que une a las dos masas grandotas. Ujú. Y obviamente el objeto nada más va a oscilar con amplitudes pequeñitas. ¿Sí? Sí. Y entonces es simple, por eso hay que leer bien el problema, ¿no? De hecho, básicamente, este inciso es una modificación de un problema de la Olimpiada Nacional me parece que del 2016, de Guanajuato, de León. No más que en ese caso eran objetos cargados, eran tres objetos cargados, pero aquí son tres objetos con masa, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Matemáticamente es igual, nomás cambian el tipo de fuerza que utilizas. ¿Sí? Entonces, por eso hay que leer bien el enunciado. Bueno, entonces no hay ninguna otra pregunta ya para que se vayan a cenar. ¿No? Bueno, pues entonces, pónganse a trabajar. Recuerden que la única forma en la que ustedes van a poder lograr sus objetivos es si trabajan intensamente, ¿no? Es la única forma en la que van a poder alcanzar sus objetivos. Estudiando y haciendo ejercicios. Bueno, entonces, pues aquí le paramos. ¿Vale? Nos vemos, damas y caballeros. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. maestro. Hasta luego, bonita noche. Y a trabajar, a estudiar y a hacer ejercicios, ¿no? Gracias, bonita noche. Dale, nos vemos, Sí, gracias, nos vemos. nos vemos.